del día, y es el costáis, como ahí bien pone, activistas, sexólogo y psicoanalista. Entonces tiene una multitud de herramientas y yo personalmente creo que tiene un curso teórico muy bueno y a considerar. Entonces os invito a disfrutar porque creo que seguro que sacamos algo de él. Bueno, como ha presentado Simen, yo la exposición me gustaría muchísimo, ¿vale?, que fuera de forma dinámica, ¿vale?, y que la fuéramos construyendo entre todas las personas que estamos acá, ¿vale? Entonces, os voy a pedir un pequeño favor a aquellas personas que os consideráis extrovertidas y curiosas, que no tengáis muchos problemas para hablar en público, que levantéis la mano. A ver. Bien, vale, pues vais a tener una doble responsabilidad. Una, por un lado, os voy a pedir ayuda, ¿vale? Y es que me ayudéis pues a hacer preguntas, a ir para que descarguemos también a aquellas personas que, aun siendo curiosas, les cuesta más hablar en público y se puedan sentir, uy, ahora se ha quedado en silencio y me gustaría ayudarla y no sé qué hacer, ¿vale? Pues ya que tenemos el privilegio, las habilidades o la situación que nos permite poder, pues vamos a, me echéis una mano a mí, echéis una mano a otro y perfecto. Y así yo también me tranquilizo un poquito más, ¿vale? ¿Os parece bien? Listo. Vale. Para empezar, os voy a contar unos previos, como de dónde vamos a salir, ¿no? Vamos a situarnos. Quiero agradecerle al inicio, ¿vale? Vais a ver ilustraciones de Mother of Queer y de Cocodrilo Dramático, que son dos que me encantan y creo que exponen muy bien la realidad no binaria, que es de la que vamos a hablar. Y como lo innombrable, pues ahí tenéis a Voldemort escondido por un ladito, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué empezamos? Bien, vamos a hablar del tema de identidad. Como identidad, yo la recojo en el marco de que es algo que sirve para reconocernos a nosotros y a nosotros mismos, pero que también sirve para que el resto de las personas nos reconozcan. Tiene un doble filo. Por otro lado, nos sirve para diferenciarnos y por otro lado, nos sirve para valorarnos. Si tenemos los objetivos de la sexualidad y todas esas cosas por la cabeza, si la identidad tiene ahí algún conflicto, alguna cosa, va a pender todo el resto de la sexualidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la población de la que voy a hablar no existe un imaginario social y toda minoría que no tenga un imaginario social positivo sobre todo, ¿no? Y que no esté en lo hegemónico, lo deseable, lo que está ahí en el léxico, ahí arriba, va a tener un estigma. Entonces partimos de personas como todo el colectivo LGTB, que partimos con un estigma y que por lo tanto en nuestro caso, como encima somos innombrables, no tenemos nombre, no tenemos realidades, somos los monstruos directamente, no somos el extranjero, el forastero, el rarito que está ahí, sino directamente un monstruo porque es que no sabes qué carajo hay ahí, ¿no? Bien. Por lo tanto nos criamos con esa base y con una matriz de significados que se supone que nos va a guiar el comportamiento pero que nos sirve, ¿vale? De ahí partimos, ¿vale? Luego, el otro previo que os voy a dar es que yo cuando hablo de identidad, hablo de la interacción, tanto de ese debate que tenemos, biología, cultura. No, yo no me voy a pelear. La cultura modifica la biología, igual que la biología modifica la cultura, porque si no, no estaríamos acá. ¿Vale? Si queréis profundizar en eso, pues podemos debatirlo después. Sexo, género, igual, yo no me voy a pelear con esas cosas. Yo lo llamo identidad sexual intrapersonal, es lo que tenemos por dentro y está conformada por la interacción delante, si no, no tendría coherencia, ¿no? Nacimiento biológico, constructo social. Son personas, me da igual que lo entendamos o no lo entendamos, son personas que sus derechos básicos son negados. Ya ahí que fueran, me da igual la jerarquía a la que pongamos, pero la base va a ser esta, ¿vale? Y el sistema social que todo el mundo conocemos que lo va a influenciar bastante. Y comentaros finalmente, ¿vale?, que esto, aparte de 24 años de exploración propia, tiene que ver con la investigación del TFM que he hecho con 16 relatos de vida de personas no binarias de toda España, ¿vale?, en el contexto español. 2 personas de Latinoamérica, pero se han criado, ¿vale? También tenemos ese contraste. Y muchas horas de investigación, porque hay tantísima bibliografía no binaria que casi me muero leyendo cosas. Van a ser la ironía, ¿vale? Entonces, uniendo piezas. Aquí es donde las personitas que estáis ahí, que levantáis la mano y que quizás ahora os arrepentéis, vamos a empezar. Yo voy a llevar la de esta con 3 preguntas. Y aquí vamos a empezar a jugar, ¿vale? ¿Qué significa ser no binario? ¿Quién me da una definición de eso? ¿O qué se os viene a la cabeza cuando me voy a trabajar, así como no se debe hacer? ¿Qué se os viene a la cabeza cuando se dice ser no binario? Que no te clasificas en la dicotomía que hay. Que no te clasificas
preguntas mujer, hombre, femenino, masculino. Vamos a poner que no salimos así. ¿Qué más? ¿Qué oscilas entre los dos polos y también el medio? Yo voy a poner el foco en el resto, cómo te ves, ¿no? Que muchas veces nos sexan, es decir, esta persona es mujer o no, ¿no? Que igual no lo está buscando, igual no se sabe. Entonces, sobre todo que incluso que es más, incluso que tiene más impacto en la mirada externa. A la hora de ser no binario. ¿Qué más implica ser no binario? ¿Algo más? Tenemos cosas. Vale, no clasificación, mujer o hombre, oscilación. Vale. Ay, un poco, esas son las ideas que tenemos, me llama mucho la atención, vamos a empezar por esa, que oscilamos de hombre a mujer, ¿no? Entonces, las personas no binarias es un espectro súper grande, ¿vale? Es un espectro súper grande en el que, por ejemplo, las personas que oscilan podrían ser género fluido, ¿vale? Pero que es una opción, no todas las personas fluyen, ¿vale? Que no se clasifican, puede que sí se clasifiquen, puede que se digan, oye, yo soy agénero, yo soy bigénero, yo soy una barbaridad de términos que hay dentro del no binario. Que se sale del patrón hombre y mujer, o que no se clasifica como hombre y mujer, sí, no te clasificas como exactamente se ha dicho que es hombre y mujer, que no has dicho que son exactamente hombre y mujer, que lo vas a hacer para toda tu vida, que eso no cambia, que siempre lo estás sintiendo, que hay una constancia, que hay un equilibrio. Bueno, puede que se sientan mujeres y hombres, pero no sea siempre. O que no sea en toda su totalidad, como serían los de mis chicos o las de mis chicas. ¿Vale? Entonces, estos fragmentos nos sirven para algunos, para algunos lados, pero para otros no tanto. La sensación externa es súper importante para ver cómo se desarrolla nuestra vida. Porque básicamente toda la vida nos van a decir que en base a los genitales que nos vieron y la apariencia que tenemos por fuera, somos determinados. Y todo el rato te están diciendo, pues tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y en día te cansa un poco, ¿no? Una de las metáforas que hacían a las personas que hacían la entrevista era como, a ti te encanta esta chaqueta, pero te la cambias porque ya está muy vieja y te pones una nueva. Y todo el mundo te reconoce por la chaqueta. Llega un día que como todo el mundo te pregunta por esa chaqueta, le coges tiro. Era que mata. Pues un poco lo que nos puede llegar a pasar, ¿no? Que puedes coger un poco de tirria o un poco de conflicto con la sensación que te dan, porque al final todo el rato es como... no eres lo que pretendías, hola, es un error, gracias naturaleza, ¿sabes? Entonces eso nos pone un poco en el aire. Vale. ¿Qué imagen se os viene de una persona no binaria a la cabeza? ¿Tenéis alguna imagen en la cabeza de una persona no binaria o algo que se os venga, que conozcáis? No tenéis ni idea, por eso estáis aquí. Es un dito. Sí, yo me identifico con el dito, ¿sabes? Sam Smith. Sam Smith. Vale, ¿qué más personas? Porque últimamente las redes han hecho que haya más visibilidad. India Moore. No voy a hacer como que escribo el apellido porque la llevo. Ahí ya no llega mi dislexia. ¿Quién más? ¿Qué apariencia se os tiene en la cabeza? ¿Se tiene algún tipo de físico, de ropa, de pelo, tenéis algo imaginario? Yo, por ejemplo, sé que no está bien, no es correcto esto, pero lo que viene, a mí al menos, en un primer momento, antes de que ponerlo a pensar, es alguien andrógeno, ¿no? Ese rollo, pues gente que tú a la hora de sexarle dices, pues no sé. ¡Ah, confusión! ¿Qué botón rojo pulso? Pero igual hay alguien no binario que tiene una imagen súper femenina tradicional, masculina tradicional, y es no binario. Aquí lo estamos construyendo entre todas las personas, que yo no tengo la varita de verdad. Vale, ¿qué más cositas se os vienen a la cabeza? ¿Hay algo más? Si os digo una mujer, ¿cuántas cosas se os vienen a la cabeza? Si os digo hombre, ¿cuántas cosas se os vienen a la cabeza? De hecho, si os digo marica, ¿cuántas cosas se os vienen a la cabeza? ¿Vale? Ahí también vemos qué diferencia de imaginario, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que criar con eso. ¡Ah! ¿Qué hago con mi existencia? ¿Vale? Para que lo vemos
Sí, voy a pelear con las diapositivas un poquito. Como bien has dicho, Aritz, bueno, lo pongo a nivel más científico y esas cosas extrañas. Yo no binario lo he definido como un concepto paraguas, que engloba todas aquellas identidades que su identidad intrapersonal no coincide con la asignación a la sede del nacimiento. Lo de intrapersonal lo recalco porque ahora veremos también el tema trans. Con ser hombre o mujer de la manera socialmente esperada, ya sea temporal, parcial, que es lo que os he explicado ahora, ¿vale? Y la otra cosita es el mito de la androginia, como habéis dicho. Esto lo quiero recalcar porque si vosotros y vosotros tenéis esa idea, imaginaros con lo que nos criamos nosotros y qué presión, ¿no? Imaginaros las personas que en ese caso seáis hombres o mujeres, la presión que ya supone los medios de comunicación con lo que sería deseable, a ver cómo tú te las apañas para tener unos rasgos andrógenos. O sea, tiene una complicación, igual que si tienes unas caderas anchas, intenta hacer ese fideo. Es complicado, ¿no? Y la realidad, ¿no? Que ahí bien habéis dicho, es bastante diversa. Aquí con el mito de la androginia quería también añadir otra cosa que no habéis dicho. ¿Las personas no binarias somos trans o no trans? ¿Somos trans o no trans? ¿No lo somos? ¿Sí lo somos? A ver, ¿nos por arriba? ¿Quién dice que no somos trans? 1, 2. ¿Quién dice que sí? ¿Vale? ¿Y quién dice que no tiene ni idea? Bien, he elegido un buen mito. Vale. No tiene por qué. Digo yo, no sé. Desarrollo. Pienso que puede que sí, puede que no. No sé, supongo según el caso puede ser. Según el caso. Es decir, cualquier etiqueta que nos pongamos depende de la autodeterminación. Entonces, parte del hecho de que te autodetermines. ¿Qué pasa con el hecho de ser trans o trans? Cuando tenemos población no binaria hay que tener en cuenta ese hecho. Porque asignarte la categoría trans es pegarle una patada a los privilegios o a los pocos privilegios que tengas. Es decir, ¿qué imagen tenemos de las personas trans? No tanto ahora, pero desde nuestra infancia y tal, ahora, ¿qué imagen tenemos de las personas trans? ¿Qué se solía poner en la televisión? Es decir, Prostituta. Un cambio de cuerpo, ¿no? un cambio de cuerpo, normalmente mujeres trans, súper exuberantes, llenas de prostitución, dentro de la burla, de algo que reírse, ¿no? Sobre todo porque es lo que más hemos tenido, ¿no? Ahora sí es verdad que empezamos a tener otro tipo de referentes. Entonces, oye, tomarte la decisión de ponerte como trans es que primero te pones trans sin asterisco. Si alguien quiere saber lo del asterisco, que sería platero, que fantástico, complicando. Primero te planteas una hegemonía ahí que dices, oh Dios mío, me voy a meter a la prostitución, voy a terminar, me van a asesinar en o voy a tener que cambiar mi cuerpo. Ahí te empiezan a venir un montón de mitos pero entonces soy una persona trans, pero a mí me gustan mis tetas, ¿qué hago entonces? Soy un monstruo porque me gusta mi cuerpo. Empieza a haber una confusión, ¿no? Cuando se abre el espectro es cuando también facilita que puedas identificarte. Pero sí es verdad que todas las personas no binarias que utilizan también la categoría de trans viven una bajada de privilegios que, ostras, viva la depresión. Tengo una curiosidad, para pillarte un poco desde dónde estás hablando. ¿Estás hablando de personas trans como una tercera etiqueta, hombre, mujer, transexual? No. Vale. Es decir, dentro de la categoría que yo hago personas cis, personas trans. Y en ambos lados tienes hombres, mujeres y en este caso personas no binarias. Vale. ¿Vale? Es como el paragüitas que utilizo. Entonces, como lo decía antes, ¿no? Trans lo único que significa es que la asignación que te dieron al nacer no corresponde 10 minutos. El estigma social bastante gordo, ¿no? Y que muchas veces cuando llegamos a ese punto dicen, ostras, es que si cojo esa categoría tengo que aceptar un montón de cosas. Y ese proceso de asimilación de si eres trans o no trans y si no te consideras trans, ¿cómo lo tomas con respecto a la población trans que te presiona ahí en plan de es que deberías ponerte? No, nadie debería ponerse una etiqueta que no se sienta a gusto. Personas no binarias, personas trans y personas trans binarias. Eso es algo que va de la autodeterminación de cada persona. Vale. Y en uno de los a ver si me funciona el internet. La segunda pregunta es ¿cómo es el recorrido identitario de las personas no binarias? Ya se ha sido dando cuenta. ¿Alguien más que siga hablando? En común la falta de identidad durante el tiempo, ¿no? En ese búsqueda.
Ahora me voy a decir, se me acaba de ir, pero después lo recuperar. Vale, sí. Lo voy a poner como confusión. Porque no me acuerdo de lo que dijiste, ¿vale? Un poquito, lo siento, que no me acuerdo exactamente la palabra que utilizaste. ¿Es verdad que alguna idea más de esto, de confusión? Supongo que será también mucha resignación, por ejemplo, cuando vas a inscribirte a algún sitio y pones solo hombre o mujer. Y yo creo que también, por los datos que yo conozco, como muchas dudas en principio acerca de orientación, identidad, o sea, como yo creo que es como que es un poco el desmarcarse de la norma cis hetero, ¿no? Y a partir de ahí como ver orientación y luego de que es la identidad y luego de si soy trans, ¿no? Y luego de esto, ¿no? Por la falta de referencia. Vale. Sufrimiento sobre todo, porque la mayoría sufren bullying en el colegio. Vale, hoy no voy a saber escribir bullying con los deberes, así que se va a llamar acoso escolar. La dislexia y los nervios no me dan para más. ¿Algo más? Vale. Como bien has dicho, depende muchísimo. Es decir, yo en mi TFM intento hacer un poco, explicar el recorrido, haciendo también una comparativa con quienes seáis de psicología y que habéis dado psicología evolutiva en otras carreras. Habréis visto que se nos dice, a los 3 años cumplen una adquisición de identidad, a los estos... Vale, pues he intentado hacer una comparación con las personas no binarias que recorrido así. Es verdad que hay muchas demarcaciones, hay personas que no van a vivir esos procesos, pero se ha encontrado como una línea general que lo que se diferencia es en el grado en el que se vive. Y en ese grado depende muchísimo de la personalidad, del contexto, de muchísimas variables que también he ido analizando ahí. Por lo general, la infancia, y así nos vamos también al que debemos saber, hay un montón de diapositivas, pero... La infancia pasamos del desconocimiento a la confusión. Va a depender de si vas por tu vida con un desconocimiento, es como, esto no es una variable que a mí me afecte mucho, y va un poco como, yo no entendía eso de los géneros, pero iba por mi mundo, a que no lo entendieras y te generara mucha confusión. Era como, hostia. Lo que sí hay siempre es un sentimiento de no pertenencia, que lo dijiste por allá. ¿No? Hay un sentimiento continuo de no pertenencia. Quienes hayáis estudiado algo de la parte de sentido de comunidad y tal, es súper importante para desarrollar la personalidad y para desarrollar todo. Te sientes un alien. De hecho me decían, yo esperaba que los Power Rangers vinieran a rescatarme. O sea, esas son las infancias que hay. Hay un sentimiento continuo de no pertenencia y un intento continuo de tengo que pertenecer. Pues venga, ¿cómo intento? Entonces nos volvemos unos analistas sociales a empezar. ¿Cómo es esto de los géneros? Y los intentamos imitar como podemos. Entonces tendrás ahí también, a más capacidades actorales tengas en la infancia, pues puede que tengas menos problemas, a más flexibilidad en el ambiente, pues yo me acuerdo, por ejemplo, había 2 personas que se habían reapropiado del marimacho. Entonces era como, esta categoría es más legítima que la que no existe, que no sé qué me pasa. Entonces eran marimachos y todos lo entendían, pero no eran marimachos que sus familiares decían, cariño, sí es que tú eres un poco guamenero. Lo tenían integrado como algo positivo. Entonces, genial. ¿Sabes? Ahí tienes unos refuerzos súper buenos. Pero sí es verdad que ese sentimiento de no pertenencia y que genera que poco a poco haya una disociación. Porque o bien por ese desconocimiento que no te acercas tanto al vas disociando del espacio social, vas disociando de tu cuerpo, vas disociando de tus emociones todo el rato te están diciendo que algo no cuadra y tú no sabes qué pasa. Y llega a que en la adolescencia casi todas las personas mostraban síntomas de depresión, de ansiedad y disociativos, pero por un tubo. Es decir, y no lo quiero ver como algo negativo, oye, joder, qué resiliencia para coger estas estrategias y tener la capacidad de utilizar la disociación para poder sobrevivir. Es decir, tenemos que verlas también resignificando que son formas y estrategias válidas para poder gestionarte en un ambiente en el que todo el rato te están haciendo violencia. Es decir, la violencia que está generando todo el rato, esa confusión, esa falta de referentes, es decir, no tengo una forma de nombrarme, no sé qué me pasa, si lo digo nadie me dice exactamente qué me pasa, no sé si es que seré un poquito marisca, si seré un poco, oye, ¿qué me está pasando ahí? Toda esa confusión te
te lleva a esas estrategias, ¿no? Y si no lo mato, muy bien. Pues lo mato. Pues sigo sin ello. Pues sigo sin ello. Yo sí voy a tener las chuletas, vosotros no vais a tener las chuletas. Después os enseño la diapositiva chachis y ya está. Vale. ¿Cuánto queda? Unos 5. Vale, perfecto. Esto llega que normalmente la autodeterminación, ¿cuándo creéis que se da? Muy tarde. ¿Muy tarde? ¿Aproximadamente da? 20. ¿Cuánto? 20. 20. Sí, la última. ¿Alguien se arriesga más? ¿Quién da más? Normalmente, dime. También dependerá de los recursos que tenga esa persona. No es lo mismo una persona que crezca en un ambiente que favorezca esa búsqueda de identidad que un ambiente, por ejemplo, represivo, ¿no? Que lo intente etiquetar todo el rato, que no le deje explorar otra realidad, ¿no? Claro, depende mucho. También depende de qué entendamos por autodeterminación. Yo con el estudio me di cuenta que hay dos tipos de autodeterminación. La que le pones el término y la que estás explorando tu cuerpo. Entonces, normalmente hay una autodeterminación que se da muchas veces antes, que es la ropa y el pelo. A partir de la adolescencia empezamos a hacer una autodeterminación de nuestra identidad con el pelo, con la ropa, con la exploración. Eso también es y hay que verlo como valorable y que es una fase en la que tenemos que prestar atención porque también mucha gente es el único espacio que por su ambiente va a poder expresar su identidad y eso hay que potenciarlo, ¿no? Posterior al término sí es verdad que vienen muchos de los otros papeles que sí conocemos, pero que viene sobre todo posterior al término, un laberinto. Posterior al término tienes que hacer una resignificación de tu pasado. Ahora tienes un término que te explica qué ha pasado durante estos 20 y tantos de años, porque la mayoría estaban 20 y tantos, pero yo tenía una persona, por ejemplo, que ha empezado a hacer la exploración ahora con 52. O sea, hay mucha gente que cuando habla dice, miércoles, eso me cuadra demasiado. Y lo recoge mucho después, ¿no? También tenemos que pensar que no es algo, es decir, puede ser que tu identidad fuera la asignada como una persona no binaria y que a los años fluyeras y es cuando te lo das cuenta, pero has sido no binario pero no te ha generado tanto conflicto, también tenemos que tener esa cuenta, esa variable, ¿no? Entonces, la gente que vamos a tener alrededor va a ser unas personas que, como he dicho, tienen una violencia cultural brutal, más o menos depende de sus características, que para mí, no sé si habéis escuchado el trauma racial, que lo están trabajando ahora mucho para incluirlo como un término dentro del DSM. Trauma racial tiene que ver con el hecho de que vives tanta violencia que se te genera un trauma, ¿no? Como el estrés postraumático LGTB, que también se habla del estrés de la minoría. Pues yo me he encontrado mucha sintomatología que es como para decir, no te están quitando tu identidad, te están quitando tu forma de expresarte, te están quitando herramientas referentes todo el rato que genera esa violencia. ¿Querías preguntar? Vale. Vale. Y que en ese momento va a haber una confusión, oye, lo seré, no lo seré, qué está pasando, cómo entra el trans, qué pasa con mi orientación. Y ahí es donde nos tenemos que configurar. Una persona que sobre todo ha tenido, ahora sí se ve, muchos momentos en los que han sufrido acoso escolar. De las personas que yo tenía, aunque me dijeran, no he sufrido acoso escolar, sí, pero en mi infancia a mí me pegaban de hostias. Vale. Situaciones de violencia en la infancia han vivido bastante, han normalizado la violencia, había muchísima normalización de la violencia, es decir, te acostumbras, es lo normal que te traten mal. Y esto conlleva dos cosas, en las parejas que sería súper interesante, yo no entré ahí, pero la violencia sexual también era, si ya que mi cuerpo no es deseable para nadie, ¿qué más me da? Si alguien me lo accede, hago lo que sea. Y se veía sobre todo en intersección con el mundo gay sobre todo, entonces es una cosa a ver qué pasa ahí, ¿no? En la negación identitaria yo quiero remarcar con que es un derecho humano. Es un derecho humano que se quita el derecho a tener una identidad y ser una minoría que te obligan a ser una hegemonía, te estás pisando todos los derechos. ¿Vale? Normalmente sufren más violencia, hay muchísimas más intersecciones y el índice de suicidio que tenemos, el único recogido es del 41,8% de las personas visibles y que le han puesto nombre. Es muy alto. Pero a mí más que esto, que nos espante, ¡ay, al acoso escolar! Ostras, pero es que las personas que no llegan a estos puntos tenemos que vivir todo el rato con esa ansiedad, con ese malestar, porque de forma generalizada
sala, 16 personas por lo menos que yo entrevisté, daban probabilidad de ansiedad y de depresión en la escala de Goldberg, ¿vale? De goleada. Tienes que puntuar 4, pues puntuamos 6,5 de media. Entonces son identidades que están muy maltratadas, muy maltratadas. Entonces a la hora de las consecuencias, uno es el síndrome del impostor. Ostras, no soy lo suficiente trans porque no soy el trans que nos mostraron, pero no soy suficiente cis, si ya fluyo ya la hemos liado, entonces, ¿qué hago? No puedo ser reivindicativo, no puedo romper las expresiones. Se nos pide que seamos visibles, pero tú sabes la que se nos cae después de eso. Tú tienes esa identidad con todo este machaque y ahora sé visible y que te caigan de hostia. No todo el mundo puede, ni tiene las herramientas ni tiene el medio. Entonces eso también da un síndrome ahí de impostor. Hay muchísima transfobia y nefobia interiorizada y nosotros tenemos que intentar ser un espacio seguro. Eso es lo que me definieron como espacio seguro, ¿vale? Si alguien lo quiere y trabajar, está. ¿Qué papel tenemos ahí? Fomentar, revisar e incorporar. Normalizar y preguntar los pronombres de las personas. No pasa nada. Habrá gente que dice, no me identificas. Yo soy toda una mujer, ¿cómo no puedes identificarme? Vale, sí habrá gente, pero podrás lograr que algunas personas se planteen cambiar el chip o que alguien no tenga que ir el pronombre y pidiendo favores para que se les dignifique. Es que tenemos que pedir favores para que se nos dignifique. Lo de los referentes, sobre todo corporal positivo, ¿no? Era muy curioso porque les hice también la escala de autoestima corporal, ¿vale? Y no había diferencia entre las personas que se les asignaron hombre y mujer al nacimiento, no había diferencia de autoestima. Lo que se ve es una diferencia de aquí para arriba y de aquí para abajo. Pero casi había diferencia en la nariz. La nariz es un componente erótico que no sabe por qué, pero sí es diferente según la socialización primaria. Pero si había muchísima diversidad a la hora de comprender el cuerpo, ¿no? Y eso que se llama disforia, que lo hemos absorbido del DSM, que se supone que la disforia es con el género, pero lo hemos asociado al cuerpo, había muchísima, pero de una forma oscilante. No es como, oh, no puedo vivir, no. Había 3 personas que se habían operado, había gente que utilizaba moderadores y había gente que disfrutaba de su cuerpo. Y había gente que me hizo la encuesta para 2 veces. Según era hombre o mujer, tenía 2 cánones diferentes para su autoestima. Y eso también nos lo tenemos que encontrar en consulta cuando vayamos a trabajar, ¿no? No emplear generalizaciones. Si estamos hablando de genitales, lo decimos siempre, venga, sí, hay que hablar de genitales y ponerlo. Vamos a hablar de personas con vulva, personas con pene, no pasa nada. Esto también es una forma de darle valor a los genitales. Y tener cuidado cuando digáis, las personas que mayoritariamente tenemos un cuerpo de hombre, si lo utilizáis y después habláis de la minoría, no somos los otros, sino somos los otros apasados que estamos en la esquina, ¿vale? Eso tenemos que tener cuidado. Luego, incorporar más formas de atracción. ¿Cómo digo que soy hetero? O que soy bollera. ¿Cómo me nombro? O sea, aquí esta de cocodrilo me encanta. Oye, tú eres maricón o bollera, sí. Y también porque hacemos eso lo quiero investigar. Según el trayecto de vida, si hemos absorbido y nos hemos identificado como maricones o como bolleras a lo largo de la vida, también es una parte de nuestra identidad. Y que puede estar cruzando ahí y que sería muy interesante ver, ¿no? Esto os lo dejo aquí, todos mis compañeros de clase y todas mis compañeras de clase me preguntaban, pero ¿cómo os ponemos en la esta? Aquí. Una preguntita más y si no, después lo ponemos como desviación y queda muy bonito. Y nosotros no sufrimos lo que dijisteis antes, ¿no? Que llegas al documento y dices, me hago una nueva casilla, me pinto un garabatito, no existe. Vale. Trabajar el trauma. Es decir, tenemos que sobre todo desculpabilizar. Este proceso se hace solo. Una vez que encuentras el término dices, ostras, no fue mi culpa, no soy como una cabra, y también tenemos que trabajar la disfobia. Es decir, estamos locos, estamos rotos, y eso es como negativo, la locura es negativa. Entonces hay que trabajar la fobia, la diversidad funcional, y hay que trabajar la desculpabilización. Y que no es tu culpa, y no es tu culpa que no puedas salir de la calle, no es tu culpa que un día tengas ansiedad, no pasa nada porque utilizas moduladores, no tienes que quererte todo tu cuerpo. Bueno, te quieres en base también a la violencia que recibes, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo, al igual que la persona que se quiere, no hay que decirle, pero es que no eres tan trans, porque a ti te gusta, ahí bien que decidiste es una tetilla, ¿no? Hay que buscar otras formas, ¿no? Y sobre todo volver el cuerpo deseable. Tenemos un conflicto ahí, porque ¿a quién le ponemos las personas no binarias? Los heteros nos pueden crecer,
Si un maricón nos reconoce como tío, lo está haciendo porque de hecho, teníamos menos conflictos con las personas BIPAM, porque era como le puedes poner las dos cosas y no nos choca, pero un relato contaba que le decía a con una persona con pene, le decía, oye, pero yo soy boyer, en mitad del libro. Y tú te quedas, ¿cómo me lo tomo? ¿Cómo me estás leyendo? ¿Lo estás diciendo porque mi identidad te está atacando en mitad de placer? Pero eso es súper conflictivo, porque tú como sigues ahí, ¿es bien erotismo? No. Entonces tenemos que trabajar un poco, ¿no? Y validar esa confusión y acompañar todo ese proceso de es válido que tengas confusión, que te esté, ¿vale? Son cositas que os quería dejar y ya está, ¿vale? Y cualquier cosa, pues tener mi correo electrónico ahí, el TFE me lo presento en un mes, si queréis verlo también os puedo pasar el enlace. Y muchas gracias por la Si os parece, como hay descanso y nos lo podemos comer un poco, pues Sí, podéis preguntarme cualquier cosa. Yo sí quería hacer un par de preguntas. Te voy a marear con la cámara, perdona. Lo primero, bueno, decirte que me ha gustado mucho el tema de la identidad me parece de hecho apasionante, pero sí que me han surgido bastantes dudas. Yo no he dicho nada ahí, pero yo en todo caso lo digo con la performatividad y creo que dice bastante desde dónde la veo. Y aunque me habría gustado mucho más profundizar, de hecho, en qué es ser no binario, porque en base un poco a lo que has contado y todo lo que yo he entendido, igual me he equivocado, no quería decir esto, pero bastante en el hecho de que se está cruzando el tema de la identidad sexual como tal con la sexualidad y al final simplificando mucho, reduciendo mucho, no me parece tan diferente a ver hombres femeninos, hombres masculinos, mujeres femeninas y mujeres masculinas, reduciendo mucho. Y todo esto, no sé hasta qué punto no se deja explicar ya por la teoría de la intersexualidad. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se diferencia lo no binario de la propia teoría de la intersexualidad y de este cruce de estas dos variables que podríamos meter más, que por simplificar y reducir a estas dos? Yo creo que la intersexualidad normalmente se va como a la parte de fisiología y corporalidad. Entonces llega hasta ahí. Es decir, para mí llega hasta ese punto, aunque podrías pasar la intersexualidad dentro de otras gamas y decir abrir dentro del espectro de identidad, de otras características y demás. Pero normalmente cuando hablamos de intersexualidades hablamos de la corporalidad. Y una cosa es, que lo decías cuando decías lo de separar identidad, una cosa es el cuerpo, una cosa es tu identidad, una cosa es tu orientación y otra cosa es tu expresión, ¿no? Entonces yo ahí sí hago esa separación, ¿no? Luego el tema de la performatividad. Tú puedes performar siendo cis y hay muchísimas formas de performar, ¿no? Y también de qué entiendes por performatividad. Entonces, lo que tiene que ver con ser una persona no binaria es el hecho de la comunidad, de sentirte con pertenencia a un grupo, es decir, ostras, yo aquí encajo, yo me siento esto, yo siento que aquí las historias de las otras personas, el apoyo que yo quiero dar a la comunidad me reafirma, no me genera esa confusión tan grande, me hace sentir a gusto con esa etiqueta, ¿no? Y me da la propiedad de identidad. Como ponía en la otra viñetita, la cuestión no es que las otras personas lo entiendan, sino que lo respeten. Es decir, podemos no entenderlo, pero tenemos que acompañar un proceso, tanto en educación como en investigación, como en terapia, que vamos a tener esas personas y no va a decirle, bueno, tú me pareces una teoría. Está siendo una violencia estructural de nuevo hacia una persona que ha configurado su identidad a través de eso, ¿no? Luego, ¿dónde están los límites y dónde está la performatividad? Es un espectro. Hemos aprendido a decir, el hombre es así, la mujer es así, lo trans es así. Yo, la diapositiva que tenía yo, de lo que planteo que es trans, dentro de lo que planteo que es trans, entran muchas cosas, porque trans es no cuadrar con tu identidad que te dieron. Entonces la identidad que te dieron es el pack azul y el pack rosa. Incluye orientación, incluye comportamientos, incluye un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, una persona marica que considere no binaria estaría ahí, una persona que haga drag estaría ahí, un travesti estarían ahí porque rompen la identidad que te asignaron. Te dijeron que siempre tenía que ser así, ¿no? Entonces, es una cosa muy fluida. Es que la identidad no es
una cosa súper sencilla, interacciona con un montón de cosas. Es decir, igual una persona no binaria, que yo la conozco ahí, no es lo mismo que una persona no binaria que viene por el tema de marica o bollo. Porque su construcción de dejar de ser hombre o dejar de ser mujer es muy diferente. ¿Vale? Entonces, una línea no hay. Lo que pasa es que el seguir parametrando a la gente como hombre y mujer, masculino y femenino, es volver a que solo hay dos opciones, a negar la intersexualidad de hecho, a poner que lo femenino y lo masculino es lo que se ha establecido históricamente, y es muy colonialista, porque es un concepto eurocéntrico que se implantó, de hecho, según la moda de los reyes, porque ha ido variando, ¿no? Las faldas las llevaban antes los reyes, los tacones los llevaban los reyes, los de las dos identidades hay muchas culturas en las que puedes encontrar más de una identidad, entonces hay mucho que desmontar, no es tan simple. ¿Sabes? Ahí son algunas de las culturas que yo vi que en su momento estaban con más de dos géneros, que aceptaban tercer género, o que tenían rituales para cambiar de una identidad a otra, o que la identidad se decidía en base a factores sociodemográficos. Entonces hay mucho más, no es tan sencillo como hombre, mujer, hay que desglosarlo mucho más, tiene una intersección mucho más amplia. Es muy simplista decir la identidad es solo una cosa, ¿no? Como con cualquier cosa, tu identidad nacional, ¿qué es exactamente? ¿Eres español? ¿Eres europeo? ¿Eres...? ¿Vale? Mucho más amplio. Ni siquiera lo profundizamos más porque es que te tendría que desgranar muchas cosas. ¿Vale? Una cosa, ¿no? Me ha encantado. No, mucho. Yo dos cosas que me han parecido muy importantes, ¿no? La primera es todo este lío etimológico, ¿no? De todas estas etiquetas que nosotros, en nuestra generación, divino, o sea, estas etiquetas, bueno, hablo un poco más de temas trans y tal, pero son etiquetas que están obsoletas, parece, ¿no? Y que claro, y es un poco lo que hablaba ayer también Norma, que me despertaba, ¿no? Este tema del, claro, la etiqueta no está definiendo bien cuál es la realidad, pero necesitamos etiqueta para hablar de esta realidad. Entonces, claro, si yo voy con una etiqueta trans para que me escuchen o para poder explicar, como todos los es que entienden por trans, es una persona que cambia, que está en el cuerpo equivocado. Esa es la idea de trans que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, es una movida muy gorda. Y en medio de todo esto, pues, se nos olvida, bueno, intentamos que no, claro, que somos personas todos, ¿no? Y que esto lo estamos hablando de vivencias, ¿no? Y es súper difícil, por lo menos para mí, para cuando intento hacer o divulgación o tal, ¿no? Cómo intentar explicar eso sin, bueno, representando bien, ¿no? Y luego el tema me parece muy importante el tema que has hablado de la visibilidad, ¿no? Que es también, yo creo, un discurso como muy para revisarnos, como un discurso muy whitewashed, ¿no? Como muy capitalista de no, visibles, ¿no? Todo eso, y sí, pero claro, es lo que decía Jacob Tobia, ¿no? Como la visibilidad sin acción social no nos vale para nada, porque como tú decías, ¿no? Cuando somos visibles nos caen palos y nos dan de hostias, ¿no? Si no va acompañado de acciones sociales y es acompañar a las personas, no sé si tú trabajas a nivel clínico, o sea, como acompañamiento, sí. Pero eso es como muy difícil, ¿no? Como de abordar con una persona, porque tienes que acompañarla al empoderamiento, pero... ¿Y qué empoderamiento? ¿Qué entendemos por empoderamiento? Quizás el empoderamiento sea que esa persona no salga del armario como lo entendemos, se quede ahí porque sea la mejor opción y que su empoderamiento sea poder vivirse ahí. No podemos entender el empoderamiento como sale del armario, se pone la bandera, se rapa el pelo. No, hay muchas formas de empoderarse, y hay una presión súper gorda, yo lo veía en el estudio, es que joder, no soy capaz de salir. Ostras, tú sabes la carga que llevas atrás. Es que quienes deberían salir aquí son las personas que tienen el privilegio de no tener toda esa mochila y venir con la mochila aquí y ponerte las cosas por delante desde abajo, ¿no? Entonces es poner una responsabilidad dentro del colectivo LGTB en general de no, las personas que tenéis todo el estigma, que venís machacadas, que te acaban de dar una paliza, que te dejan en el hospital, deberías estar de pie, saltando con orgullo. Ostras, ¿y cómo te vuelves orgulloso de algo que te da tanta violencia también, ¿no? Es decir, porque al final, ¿cómo le haces comprender a una persona que es la sociedad y no es su cuerpo cuando su cuerpo es el que es señalado todo el rato? Y después te dicen, no, pero ten orgullo de tu cuerpo. Hostia, pero es que por eso me están machacando. Y muchas veces en la infancia sobre todo es que entiendan que es la sociedad. De hecho, cuando encuentran el término, dicen que no era mi culpa, que no estaba una cabra, que es la sociedad que está mal. Hay una resignificación con el término, pero no en el primer momento.
quiero que eso también os quede muy claro. Hay mucha gente que encuentra el término y sale huyendo. Yo fui de esas personas. Yo lo encontré con los 16 y ¡ah! Y a los 24 volví a encontrarlo. ¿Vale? Que no es una cosa de un día. Y mucha gente que se sigue peleando. Una persona con la entrevista empezó de una forma y cambió la autodeterminación y ahora, por ejemplo, está haciendo cambio de nombre. Que no es una cosa lineal, que es mucho más compleja. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Yo tengo un TFM de 240 páginas de esto, ¿sabes? O sea, no puedo dar mucho la brasa.